Eso, buen Es que no, punto, Francisco. no podía grabar todo eso, eso es aparte de la clase, pues, profe. Ah, ya, pero Ya, pero está ahora bien. estamos grabando, así que saquemos la voz en off. ¿Ah? Bien. Ya. Alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Aquí quedamos la clase anterior. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, voy a sacar. Ah, bueno. Habíamos llegado a las herramientas de filtrar, ¿verdad? Información, ¿cierto? En la misma base de datos, ¿sí? Para efectos de tener un acceso rápido a la información. Pero nuestro propósito es llegar a la tabla dinámica, ¿cierto? Con la información y con la base que tenemos. Bien, vamos a devolver el filtro, ¿sí? Lo vamos a sacar. Entonces aquí tenemos el camino corto y el largo. El camino corto es por el menú, ¿cierto? Y el camino corto, el box que está haciendo el filtro. ¿Se fijan que aquí está el box sin la herramienta filtro? Eso quiere decir que, claro, aquí está el filtro, ¿ah? En la región, pero también hay filtro en la etnia y también hay filtro en discapacidad. Entonces, hay tres filtros que hay que volver a sacar o borrar filtro. Y ahí se borra el filtro de la residencia, de la región, digo, y ahora voy a borrar el filtro de la etnia. Y hemos vuelto entonces a la tabla dinámica completa, ¿cierto? Bien. Para poder trabajar en la tabla dinámica, nosotros tenemos que utilizar una herramienta también que está en el Excel y que estaría ubicada en el menú Insertar. Nosotros entramos al menú Insertar y ahí están las herramientas. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Visualizan la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Bien. profe, pero no escucho. Leamos, ¿qué es lo que dicen? El nombre de las herramientas, acuérdense. ¿Sí? ¿Lo que quiere hacer, profe? Quiero hacer la tabla dinámica. Entonces, estamos en el menú Insertar y aquí están las herramientas de tablas. ¿Y cuál es? ¿La tabla dinámica o la tabla dinámica recomendada? Tabla dinámica recomendada, parece La que. tabla dinámica recomendada. ¿Y qué dice el detalle? Dice, tabla dinámica recomendada desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos complejos. Haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de las tablas dinámicas que creemos que se adapten mejor a sus datos. Es mucha burocracia, especialmente para este ejercicio. Pero vamos a usar la herramienta en sí mismo de la tabla dinámica. Pulsamos entonces la herramienta y ¿qué aparece? Se despliega el diálogo, ¿verdad? De crear tabla dinámica. ¿Y qué nos dice? Hay que leer. Seleccione los datos que desea analizar. Entonces está el botón ahí, dice seleccione una tabla o un rango. Tabla o rango, tabla completa, ¿cierto? Y si ustedes aprecian la tabla, la línea de marcado, ¿verdad? De
selección está por toda la tabla. Podría correrla, sí, ¿verdad? Podría seleccionar menos datos, ¿cierto? Pero como nuestra base de datos tiene formato de tabla dinámica, es más fácil trabajar, ¿sí? Pues se asegura el error. Entonces, le digo que la tabla o rango es la tabla 1, sí, porque sería esta la primera tabla. Luego, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Y el computador o el sistema me dice que en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Como no tenemos más hojas abajo que solamente la hoja de la planilla maestra, entonces les voy a decir que una nueva hoja de cálculo. Y pulsamos aceptar. Y me va a aparecer la nueva hoja 1, ¿cierto? Con la herramienta tabla dinámica 1, ¿cierto? Entonces aquí, en este cuadro de diálogo, me dice que para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica, ¿sí? Y aquí este dibujo, digamos, que está más abajo, si es que se logra apreciar, no mucho, ¿sí? Dice que los campos son las verticales y los horizontales. Entonces, si yo me voy a la planilla maestra, ¿cuáles son los campos? El número y, o sea, la ID y la... ¿Ya? Horizontal y verticales. ¿Cuáles? En esta tabla puntual, La ID y el tipo de dato. en esta tabla puntual, la única parte de campo que tenemos son solo los títulos que están en la primera fila o columna. Fila. Fila, ¿verdad? Muy bien. Entonces, está este campo con esos datos. Está este otro campo con esos datos hacia abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos domicilio particular y sus datos. Tenemos la comuna de residencia y los datos. Tenemos información en minúscula, ¿ya? Tenemos la región, la etnia, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la primera fila de esta tabla dinámica sería entonces los campos, ¿cierto? Que está aquí. Pero la tabla dinámica, para que funcione, nos presenta y nos lleva a que nosotros administremos los campos. Y aquí está campos de la tabla dinámica, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Seleccionar campos para agregar al informe. Entonces ya sabemos ya que el informe va a tener una estructura más o menos horizontal, vertical, digo, ¿cierto? Hacia abajo, como la suerte de una hoja de papel, ¿sí? Que, ojo, nosotros podemos imprimir en vertical y en horizontal, ¿cierto? En este caso va como en la vertical, ¿sí? Y más abajo tenemos el IT. ¿Qué es lo que era ese? El campo del IT, ¿verdad? El IT que tiene todos esos que son la identificación de la transacción, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Los apellidos paternos, maternos,
juntamos los apellidos, domicilio particular, y si yo bajo, tenemos la región de residencia, tenemos la etnia, ¿verdad? Tenemos si posee capacidad, grupo de comuna, áreas de trabajo, cargos, distancias, ¿cierto? Asignaciones, etcétera, etcétera. Todos los datos que nuestra tabla posee, ¿sí? Y es aquí la gracia porque vamos a ir generando con los campos información estructurada, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Eh, y abajo, más abajo, tenemos áreas. Y si ustedes leen, la primera área es filtro. La segunda son las columnas y las terceras son las filas. Y en el centro, los valores. ¿Qué sugiere eso? ¿Qué sugiere? Sugiere que podemos agregar, ¿verdad?, un campo que contenga toda la información de todas las transacciones. Generalmente podría ser el IT, ¿cierto? Bajemos el IT y lo llevamos a filtro. Luego tenemos que el sistema nos arroja esta información aquí, o la tabla dinámica, esta información, y nos dice IT todos. Y si yo lo pulso, me va a mostrar entonces, y por orden descendiente o ascendente, digo, la cantidad de IT que hay, pero en números. No en cantidad, sino que en números, porque la cantidad es otra, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuántos registros habían hacia abajo? Ciento 143 registros, ¿verdad? Ahí se logra ver, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo mi primer filtro, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, yo podría agregar las comunas de residencia en las filas. Y al hacerlo, me aparece entonces el nombre o la información que está en ese campo. Y también aparecen de manera ordenada, ¿sí? ¿Cierto? Que ahí están todas las comunas que están en la tabla. No aparece ninguna otra comuna que no esté en la tabla, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo quiero saber quién de las personas tiene trabajo, por ejemplo. Entonces llevo la columna, llevo la comuna de residencia, la subo para poder filtrar después por comuna y bajo, ahora puedo bajar los nombres y apellidos. Y ahí aparecen entonces los apellidos que hemos juntado en esta fila concatenar, ¿verdad? Y ahora se aprecia por qué había que hacerlo para que podamos identificar, porque el sistema va a traer un solo dato, ¿no? Y nosotros necesitábamos esta información de manera compuesta. La mayoría de los sistemas separan los nombres y los apellidos. Entonces, por eso hay que usar esa herramienta de concatenar en las veces en que queremos tener información relativa a las personas en una base de datos y que estemos trabajando con la tabla dinámica, ¿sí? Pero aquí dijimos que queríamos armar una tabla dinámica en donde las personas nos indiquen si está trabajando o no, ¿cierto? Y por ejemplo, yo puedo agregar la modalidad de trabajo.
¿sí? ¿Y cuántas modalidades tenemos? Honorarios, indefinidos y plazo fijo. Y luego el total. Entonces, puedo poner, me voy a ir a buscar los ingresos, por ejemplo, que están por aquí, ¿verdad? Y los llevo a la tabla. Entonces saco en la edición de los campos y me voy ahora a la tabla dinámica y se dan cuenta que tengo aquí información de las personas que tienen contratos indefinidos, ¿verdad? Por aquí hay otros que están con honorarios y por acá hay otros que tenían contrato a plazo, ¿verdad? Entonces, esta es la lógica de la tabla dinámica, de que si la hubiésemos tenido que buscar aquí, habríamos tenido que filtrar en... Si hubiésemos filtrado, por ejemplo, en los valores o en los contratos, habríamos tenido que haberlo hecho por parte, ¿verdad? Habríamos tenido que pulsar primero, dejar activo los honorarios, ¿sí? Y aquí habríamos tenido que sumar, ¿cierto? Y nos habría dado la cifra de 30.7, ¿sí? Luego, y la cantidad de personas, ¿cuántos hay? 15. Hay 15 registros, ¿sí? Después hubiésemos tenido que filtrar por indefinido, ¿cierto? Y nos vamos al cuadro de sumas, ¿verdad? Para ver el valor, ¿se fijan? Y habríamos llegado a 2.3 con 122 registros, ¿se fijan? Entonces, si yo me voy directo a la tabla dinámica, los tenemos aquí. Están aquí, ¿sí? Y si me voy al final, en los honorarios encontramos los 30.7, los 23.79 y los 10.4. Y ese es el total, entonces, del valor de la muestra. ¿Se fijan o no? Entonces ya las tablas dinámicas nos están simplificando la vida en relación a que los datos, ¿sí?, todos juntos, de manera ordenada, nos entregan información. ¿Cierto? Sí, profe. Luego, ahora aquí, ¿qué nos falta? Faltan algunas cositas, algunos ajustes aquí. Por ejemplo, falta que los números tengan separadores y tengan, ¿cómo se llama? Signos de moneda o de peso. ¿Sí? Entonces, la tabla dinámica, por ser una herramienta adicional en el Excel, ¿verdad?, va a traer también sus propias herramientas. ¿Y dónde están y cuáles son? ¿Quién las logra apreciar? Aquí, ¿verdad? ¿La ven o no? Profesor, las herramientas de la tabla están en el menú. Profesor, las herramientas de la tabla están en herramientas de tabla dinámica. Y vámonos al menú, ¿se fija? ¿Y qué tenemos aquí? En el análisis encontramos herramientas como el nombre que le podemos dar a la tabla dinámica, y esta le podemos poner contrataciones, por ejemplo, por darle un nombre. Contrataciones, ¿verdad? Tenemos aquí los campos que se pueden explorar. No son muy usadas estas herramientas, dado de que tienen
una funcionalidad más de análisis, más de detalle, ¿ya? Segmentación de datos para trabajar esta tabla dinámica y que sea parte de una tabla dinámica mayor, ¿ya? Y sirve entonces para segmentarla. Actualizar, en esta herramienta nosotros encontramos que cada vez que generemos algún cambio en los datos que están dentro de la base de datos, nosotros tenemos que actualizar nuestra tabla dinámica para que la modificación que hicimos en la base de datos quede reflejada en la tabla dinámica, ¿sí? Y aquí viene una parte que es cambiar el origen de datos. Esta herramienta tiene la funcionalidad de seleccionar nuevamente los datos que yo estoy trabajando en la tabla dinámica. Si la pulso, cambiar el origen de datos me devuelve al principio. ¿Se acuerdan de esta herramienta? Cuando la bajamos, tabla dinámica, ¿verdad? Y nos pregunta, seleccione los datos que desea analizar, ¿sí? Y yo le puedo decir algunos datos nomás. Puedo selecciono, y puedo estar desde aquí hasta acá, y hasta ahí, no sé, ¿no? Y le doy OK. ¿Ya? Se me mueve al tiro la base de datos que teníamos inicialmente, porque justo en la selección que hicimos, no alcanzamos a seleccionar, por ejemplo, los montos. ¿Cierto? Me devuelvo y reviso la tabla y efectivamente alcancé desde el IT y llegamos hasta la columna V o V corta. Nos faltaron 2 columnas más para haber podido registrar entonces los datos que teníamos cuando seleccionamos todos los datos de la tabla. Entonces, esta parte que está aquí es súper importante cuando estén trabajando en las tablas dinámicas. Hay que asegurarse siempre de seleccionar toda la información. De aquí voy a sacar el filtro, porque estábamos trabajando con filtro en esta tabla, ¿se acuerdan? Ahí. Momento. Cancelamos. Volvemos a la planilla maestra, ¿verdad? Y ahora sí, el computador es binario, ¿verdad? Entonces, es 1 y 0, o 0 y 1. No pueden ser los dos juntos. O sea, no pueden comer chicle y andar en bicicleta a la vez. Una sola vez. ¿Cierto? Entonces me voy. Ahora, ¿a dónde voy? Para ir a buscar los datos. Al menú de herramientas. ¿De análisis o de diseño? Analizar. De analizar, ¿verdad? A las herramientas de datos. Vamos a buscar la herramienta del origen de los datos y ya el sistema me dice que seleccione la información y de nuevo vuelve a la tabla 1. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con esta tabla, con estos datos, le dimos formato de tabla y no los dejamos abiertos. Entonces de ahí es más fácil porque la integridad de la información que está en esta base de datos va a estar contenida en la tabla dinámica, ¿sí?
y no van a haber tantas dificultades en cuanto a errores y que nos falte información. Bien, entonces luego tenemos herramientas de acciones que nos ocupan tanto y las del diseño, ¿verdad? Cómo queremos que el informe aparezca aquí. Antes de trabajar con con el diseño de la tabla, vamos a agregarle los datos que nos faltan. Y para eso teníamos que actualizar, ¿verdad? Actualizamos la tabla, ¿sí? Y luego nos vamos a buscar la herramienta de los campos. ¿Y dónde está? Aquí en mostrar, pulso mostrar y me aparecen listados de campos. Lo pulso y vuelvo entonces a buscar los datos que me faltan. ¿Por qué? Porque los valores, al no haberlos tenido seleccionados en la segunda selección de tabla dinámica, me los sacó, porque yo había actualizado. Entonces, ingresos anuales. Y ahí están nuevamente. ¿Sí? Luego, le vamos a dar formato a los números. Y como se trata de valores, y yo lo estoy sumando, pulso el campo y me va a aparecer este cuadro de diálogo. Y aquí, configuración de campos de valor. ¿Y qué aparece? Aparece primero resumir el campo. ¿Y qué significa esto? Que me traiga los valores de ese campo, ya sea textos o ya sea números, montos, ¿verdad? Y me registre una suma, los cuente, que me traiga el promedio, que me traiga los máximos y mínimos, ¿se fijan? Y que me traiga contar los números, que me traiga la desviación estándar, que me traiga la depreciación estándar, y en fin, otras variaciones que son de carácter más financiero, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo y lo dejo en suma, como está aquí arriba, ¿sí? Y le doy ahora el formato de los números, que aquí me va a mostrar el mismo diálogo. Ay, se me fue muy arriba. Ahí. ¿Cierto? Entonces dijimos que íbamos a estar trabajando con contabilidad, el símbolo de pesos, ¿sí? Y aceptamos. ¿Sí? Aceptamos y ya tenemos entonces la tabla dinámica con los valores que corresponden, ¿cierto? Y representados de la forma correcta, que eran montos, dineros, pesos, ¿sí? Y que me los sume en el total hacia la horizontal y también en la vertical, ¿cierto? Y tenemos entonces los valores totales, ¿sí? Esta es la utilidad que tienen las famosas tablas dinámicas. Y también, no sé, pues podríamos utilizar queremos saber ahora de dónde son estas personas, de qué parte del país, de cuál región vienen, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ir al campo de la región de residencia y la agregamos en los filtros. O también la podemos agregar en las filas. ¿Y qué nos va a pasar aquí si hacemos eso? Nos separa entonces la información por regiones ahora. Y nos dice que en Antofagasta la señora Flitis Uvilla
¿ya? Tiene esa asignación o ese valor. ¿Ah? En caso que tengamos una empresa que tengamos presencia en todas las regiones, mira, nuestro trabajador, el señor o la señora Fritis Uvilla, ese es su sueldo. En Atacama tenemos 3 colaboradores y uno está a honorarios y los otros 2 están con contrato indefinido. ¿Se fijan? Coquimbo, la Araucanía. Ah, mira, en la Araucanía tenemos más. Ah, hay más porque se vende más también. En la región metropolitana, que está nuestra casa matriz, ahí tenemos toda esta cantidad de trabajadores, ¿cierto? Y también en las distintas modalidades, tanto en horarios como indefinidos. ¿Sí? Había uno a plazo fijo también. Valparaíso, lo mismo, también. ¿Ah? En donde en las comunas más grandes siempre hay más gente trabajando. En O'Higgins, en la sexta región también. Aquí está diversificado el tema. Tenemos 1, 2, 3, 4 personas indefinidas. Tenemos una a honorario y tenemos otra trabajando a plazo fijo. Lo más probable es que sea un proyecto a plazo fijo. ¿Se fijan? Podemos también, y para ir cambiando, ir jugando con esta información que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a buscar los campos de la tabla y tenemos 2 caminos, ¿verdad? El camino largo o el formal, que está aquí arriba con, la, con las herramientas de la tabla en el menú, ¿verdad? Analizar, mostrar, lista de campo, ¿cierto? Es el camino, el largo, digamos, y también hay un corto, ¿o no? Botón derecho del mouse, hay que estar dentro de la tabla, ¿sí? Porque si estoy acá y le doy botón derecho del mouse, no me aparece la tabla de los campos. Pero si yo estoy dentro de la herramienta, me aparece en el menú y ahora puedo también trabajar con el botón derecho del mouse y me aparecen ahora este tipo de herramientas. Y aquí tenemos mostrar los campos, ¿sí? Para todo tenemos 2 caminos, el largo y el formal, y el corto con el mouse y el botón derecho. Por ejemplo, no sé, ¿por qué pasa si ponemos esta información, si le agregamos ahora la residencia, perdón, la comuna de residencia, y la agregamos entre la región y los apellidos acá abajo, y ahora la separación viene por región y comuna? ¿Sí? Entonces, la señora Fritis Uvilla, de la región de Antofagasta, es de Antofagasta. De Atacama, mira, aquí este señor Soto está en Caldera. Y en Copiapó, que es la capital regional, están las otras 2 personas. Y así se fijan, entonces aquí estamos encontrando más información. ¿Se fija? Estamos completando información. ¿Cierto? Chuta, pero aquí la veo de manera estática en la tabla y me aparecen todas. Si me sirve, me sirve. Si no, también puedo trabajar con ella de manera parcial y filtrada, pero en la tabla. De nuevo, botón derecho del mouse, mostrar la lista de los campos, y ahora yo quiero trabajar con la región y cuáles son las comunas que están en la región. Entonces devuelvo la región, el campo de la región, escondo los campos y luego estoy aquí arriba, ¿verdad? Ahí está el ID y la región. Y solo debo de pulsar el box para hacer filtros, le doy seleccionar elementos
y me puedo ir entonces una por una, revisando región por región y comuna por comuna, básicamente revisando la planilla de nuestros trabajadores y poder hacer entonces una gestión de carácter territorial. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ya estaríamos más o menos listos, ¿verdad? Para la evaluación número 3. Finalmente aquí una de las visualizaciones es que si yo me posiciono en esa fila, aparece un resultado, ¿verdad? Aparece el total de eso aquí y aquí. Entonces, todo lo que nosotros vamos agregando en la tabla dinámica, en las filas, van a ir apareciendo con subtotales. Y a veces, muchas veces, es mejor sacarlos. Y para eso hay que posicionarse en la fila que está teniendo los subtotales y con el botón derecho del mouse vamos a encontrar la herramienta subtotal que está con tilde. Lo cliqueamos y ya aparece la información que es relativa solo al dato, es decir, al nombre o a la persona que tiene esta relación. ¿Sí? Entonces aquí decimos, oye, mira, en Calera de Tango está esta persona, tiene ese nivel de ingreso, pero estamos en la región metropolitana y estamos indefinidos. Y a lo mejor ahora que estamos en recesión y que estamos en problemas, vamos a tener que pasarlos acá a honorario o vamos a tener que tomar alguna medida, ¿verdad? Vamos a tener que ir a la protección, a acudir a la ley de la protección del empleo para mandarlos para la casa a estas personas y que puedan esperar hasta que la información, o sea, perdón, hasta que la pandemia pase. ¿Sí? Francisco. Profesor, si usted modifica la tabla dinámica, ¿se modifica también la planilla principal, por decirlo? ¿Cuál planilla? ¿La maestra? Sí. No, no, esa permanece siempre igual. Esta nunca se va a mover. Se va a mover solo si yo la filtro, se va a mover si yo le inserto una fila, si le inserto una En caso columna. de, por ejemplo, equivocarse de un monto, equivocarse, ya tiene honorarios, pero resulta que está mal, pues está indefinido. ¿Eso se modificaría en la planilla maestra entonces? Claro, claro, exactamente. Es la planilla maestra la que tiene el dato erróneo. Y ahí al tiro nosotros desprendimos, por ejemplo, de que el dato que trajo la planilla lo bajamos del sistema. Entonces el dato está malo en el sistema. ¿Te fijáis? Para eso sirve también estos análisis o estos trabajos. ¿Sí? Entonces tú después le mandas, oye, ¿sabes qué? Tal funcionario tiene un error. ¿Por qué? Porque está contratado a honorario y fue clasificado como indefinido, no corresponde. ¿Te fijáis? Y ahí estáis haciendo gestión. Además, ¿cierto? Pero esa es una gestión operacional, porque había error en los datos, ¿no? Del sistema. Pero esta otra no, po. Esta otra que está acá es gestión para la toma de decisiones, para saber qué hacer en relación a esta economía que estamos en recesión, ¿verdad? ¿Se fijan la diferencia o no? Pero mira, supongamos que este señor de Calera Erango, que es de apellido Mesa Arredondo, está mal puesto, como tú dices, Francisco, y lo vamos a corregir. Me tendría que ir a dónde me voy. Al apellido Mesa, ¿cierto? Lo filtro, descliqueo, porque lo quiero traer a él nomás. Por aquí está, lo pulso, y aquí voy. Entonces es de Calera Erango, que estaría bien, es chileno,
¿cierto? Tiene capacitaciones, experiencia laboral, y aquí está. ¿Y qué dice? Que es indefinido. Y entonces ahora es honorario. ¿Sí? Vamos al filtro, lo sacamos, ¿sí? Grabamos la base de datos, porque ya estamos corrigiendo, ¿verdad? Me voy a la tabla y no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? Porque, Actualizarla. exactamente, muy bien, Francisco, nos hemos actualizado. Actualizamos todo y ahí cambió. ¿Se fijaron? Y ahora ya está en el dato, está correcto. Este señor Mesa y Arredondo era a honorarios y no contrato indefinido. Y así sucesivamente. ¿Bien? Bien. En la prueba, en la evaluación, yo les voy a subir esta misma base de datos, pero les voy a poner a la vista la información que quiero que armen. Y esa es la que van a ir subiendo en el mismo archivo, tal cual como la fuimos creando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre, ustedes también le van a cambiar el nombre y le van a poner, dependiendo de lo que estemos pidiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo aquí, por ejemplo? Contrataciones, ¿verdad? Contrataciones por región. O al revés, ¿verdad? Regiones y contrataciones. Entonces, claro, es coherente la información que está en esta hoja que dice que son contrataciones y por región. Ah, claro. Sí, porque está filtrado por la región metropolitana. Yo podría pedirle a cada uno de ustedes que filtre por cada una de las regiones, ¿verdad? Sí, pues a Francisco le podemos pedir que filtre por la Araucanía, ¿ah? Y debiera aparecer eso, ¿verdad? O le podemos pedir a la Carola o a la Carmen que filtre por la región de los Higgins, ¿verdad? Y así, pues, para que cada uno haga una información distinta a la otra y no nos copiemos, y así no nos hacemos trampa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, pero ¿Ya? Podríamos Sí, pedir, profe, sí. ¿ya? Podríamos pedir una tabla y podríamos pedir dos tablas. ¿Qué habría que hacer ahí? Volver a la planilla maestra y solicitar entonces de nuevo una nueva tabla dinámica. La pulsamos y le decimos que aquí en una nueva hoja aceptamos y ya tenemos entonces una segunda tabla dinámica y que podemos agregar también información adicional. ¿Ya? Así que la prueba va a andar por ahí, con dos tablas dinámicas y en una vamos a buscar una información y en la otra vamos a buscar otra información. Pero yo se las voy a poner a la vista ahí, ¿ya? Para que no tengan tantas dificultades en la redacción, sino que vayan mirando y vayan asociando y la vayan llevando a lo que se les está pidiendo a cada uno. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, dejamos de grabar para que